Vamos a cambiar de tema y se viene un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, mañana 25 de mayo, y vamos a estar haciendo un poquito de historia, como nos gusta a nosotros, poder recorrer diferentes localidades y en este caso en Aldao, allí está el móvil de exteriores, se encuentra Joel Limos para dialogar y también charlar con uno de los historiadores que siempre nos aporta mucha información. Joel, ¿cómo estás? Buen mediodía. ¿Qué tal, Karina? Buen mediodía, ¿cómo estás? Por suerte nosotros estamos bien, bien acompañados también porque ahora en unos segundos nada más estaremos presentando a Ricardo Seraya, quien es historiador, que nos va a estar hablando de este día tan importante que se conmemora con un feriado nacional y nos va a hacer un repaso de todo lo que sucedió en esta semana de mayo, en la Revolución de Mayo, con lo que tiene que ver la renuncia del virrey Cisneros, la creación de la primera junta y lo que sería posteriormente la creación del Estado Nacional. Aquí a mi izquierda lo presentamos al historiador Ricardo Seraya. Ricardo, el gusto de que te hayas tomado unos minutos para dialogar con nosotros. Y bueno, si ya nos puedes hacer, si querés, si podés, una pequeña, una breve reseña sobre lo que significa esta semana, por qué se conmemora el feriado y bueno, un repaso histórico. Muy buenas tardes, la verdad con alegría poder recibirlos, que estén acá acompañándonos. Bueno, estamos en una semana que es muy simbólica para todos los argentinos. En cierta medida, el 25 de mayo es un punto de inicio, es un punto sin retorno. Hay momentos de la historia que es como que la historia toma energía, toma impulso, y una es esta fecha. Bueno, tenemos que entender el contexto en el cual aquella revolución se fue dando, un contexto de cambios en América Latina y también en el mundo, independencias como la de Estados Unidos, como la de Haití, experiencias anteriores como las invasiones inglesas y las resistencias que hubo, el deseo de los criollos de empezar a tomar decisiones en el gobierno, cosa que no se podía, y la noticia de la caída del por entonces rey Fernando VII, fueron diferentes causas que motivaron a que se den los hechos de la semana de mayo. En mayo no culmina nada, sino que al contrario, se da inicio a una etapa de lucha por, digamos, este deseo de libertad, este deseo de poder gobernarnos nosotros mismos. También entender de que no todos los revolucionarios pensaban igual, había sectores que eran más conservadores, sectores mucho más revolucionarios, por ejemplo, Saavedra por un lado, Moreno, Castelli y Belgrano por el otro. Pero bueno, creemos que es importante esta cuestión de poder gobernarnos por nosotros mismos, la búsqueda de la emancipación. Ideas que no son de un día para el otro, sino que al contrario, es una construcción que tiene que ser colectiva y en el tiempo. También algo muy simbólico que está sucediendo en varios lugares en el 2022 es que en cierta medida esta semana tenemos los primeros actos de mayo, luego de la pandemia. Entonces, bueno, por ejemplo, en el caso de Aldao, esta tarde, a las 4 de la tarde, tenemos el evento, el acto escolar, y creo que está muy bueno el hecho de que ver en diferentes escuelas, instituciones, volver de nuevo a los actos patrios, recuperar todas estas tradiciones. Sí, eso ahí va mi siguiente pregunta, Ricardo. El hecho de lo importante que es con las instituciones, con los más chicos, recordar este tipo de fechas patrias y justamente enseñarles todo lo que ha pasado. No quedarnos solamente con la cuestión repetitiva, a veces los actos tienen esa cuestión, pero está bueno eso, volver, poner en valor a aquellos hombres y mujeres que aportaron por la historia en común, y bueno, volver a pensar, volver a reflexionar, y creo que el hecho de todos estos espacios, estos lugares, poder habitarlos, eso es muy importante. Y sobre la Revolución de Mayo, ¿me podrías contar un poco cómo fue la semana en sí? ¿Cómo fue también que los criollos empezaron a, si se quiere decir, pedir su independencia, la renuncia del virrey? Bueno, la semana de mayo, bueno, tuvo diferentes, cada día tuvo diferentes momentos. eh, por ejemplo, bueno, primero ante todo llega la noticia de la caída de la junta, la última junta que era fiel al rey en España, eso por un lado. Y bueno, ahí comienza la necesidad de que el Cabildo, que era la máxima autoridad por entonces en Buenos Aires, que Buenos Aires en ese momento era la capital del Virreinato del Río de la Plata, la necesidad de convocar a un cabildo abierto. Obviamente que el cabildo abierto era para los vecinos,
pero no todos podían ser vecinos, tengamos en cuenta el contexto de la época. Bueno, el tema de la convocatoria de ese cabildo abierto, ese gran debate que hubo, diferentes posturas para el 22 de mayo, y bueno, o sea, no se ponen de acuerdo al final en esas jornadas, y justamente un día como hoy, ya en la previa del 25, va a aparecer la propuesta de una nueva junta, pero que todavía esté Cisnero encabezándola. Y bueno, para el 25 de mayo, para el día de mañana, o sea, no se va a aceptar esa cuestión de Cisnero que sea la presida. Y bueno, recién para mañana tendríamos la primera junta hecha por criollos, en la cual, bueno, aunaba varios sectores de aquella época, el sector militar, algunos abogados y también la iglesia. En aquella época tenía un sector muy, muy importante. Obviamente que, bueno, como decíamos recién, 25 de mayo no es el fin de nada, sino que es el comienzo, porque después va a venir todo un proceso que va a llevar varios años hasta 1816. Además, esta junta no va a tener la misma recepción en el resto del virreinato. Pero bueno, lo importante es el hecho de haberse puesto de acuerdo, el hecho de haber marcado un punto de inicio, y bueno, posteriormente van a surgir hombres como Moreno, Belgrano y Castelli, que van a tener un rol muy importante en los próximos años. Que fueron también varios de esos miembros de la primera junta. Tal cual, tal cual, acompañando en diferentes cargos, tanto Belgrano, Castelli como Moreno, van a tener un rol muy importante. Obviamente, como decíamos recién, era el sector más revolucionario. Lamentablemente, en muy poco tiempo, por diferentes vicisitudes, se van a morir en misiones muy particulares o en contextos, por ejemplo, Moreno en alta mar, Castelli llevado a misiones casi suicidas. Pero bueno, es importante mantener esas banderas y mantener esos sueños de aquellos hombres. Sí, muy impactante de la muerte de Mariano Moreno, todavía en circunstancias muy dudosas, no se sabe si fue envenenado. No se sabe, no se sabe. Moreno es una de las personalidades con muy poca vida pública en cantidad de tiempo. Su vida pública prácticamente fueron 2 años y fue muy intensa. Moreno, de no haber terminado en alta mar, seguramente hubiese sido muy diferente la historia. Y corregime si a lo mejor no estoy en lo cierto, pero también Belgrano fue uno de los defensores en aquellas invasiones inglesas también. También Belgrano estuvo involucrado en el marco de las invasiones inglesas, incluso él tenía un cargo muy importante en el consulado, y en aquel momento el único funcionario que no juró lealtad al imperio inglés fue Belgrano, o sea que ya en aquel momento Belgrano ya tenía una postura bastante marcada. Sí, sí, sí. Y ya adelantándonos un poco, Ricardo, pero en 1816, todo esto sería el inicio de lo que finalmente tendría como conformación el Estado Nacional Argentino. Bueno, ahí comienza, con 1810 comienza todo el proceso de las batallas, la guerra por la independencia, que recién como un mojón se va a concretar la independencia en 1816, pero bueno, como decíamos recién, la patria, el Estado se construye todos los días. Pero bueno, son mojones muy importantes y que bueno, hay que seguir manteniendo, digamos, esta llama encendida porque es una tarea cotidiana. Ricardo, te quería hacer una consulta. En esta época donde a lo mejor todos estamos muy conectados con los teléfonos, fuera de lo que es el material de los libros, ¿vos tenés alguna recomendación en cuanto a puede ser series, películas, para justamente que los chicos, los más jóvenes, puedan ver qué fue lo que sucedió en la Revolución de Mayo? Bueno, por ejemplo, hay un portal del Ministerio de Educación que es Educar, Ujú. y bueno, en esa página, por ejemplo, hay diversos materiales sobre la Revolución de Mayo, e incluso, bueno, en la actualidad, en esta semana, hay una página web cargada en este portal llamado Educar, donde te va explicando prácticamente en vivo todos los hechos de la semana de mayo. O sea que bueno, ese por ejemplo la verdad que es una herramienta muy interesante. Bien, y ya para a lo mejor ir dándole un poco de cierre a la nota, hoy 16 horas en la escuela aquí, la primaria de Aldado, van a estar haciendo algún acto, ¿no? Esta tarde, a las 4 de la tarde, se va a hacer el tradicional acto de 25 de mayo acá en la escuela 6019 de Aldao.
Siempre el acto de mayo en la Escuela de Aldao es muy simbólico porque es un acto en el cual participan mucho las familias y a su vez también la cooperadora escolar va a entregar las empanadas que como la comunidad ya ha pedido, una linda campaña hicieron. O sea que bueno, aprovechar esta fecha, esta tarde de hoy para el encuentro y como decíamos anteriormente, es prácticamente el primer acto luego de la pandemia patrio, o sea que bueno, una jornada que viene bien para entre la danza y el canto unirnos. Una fecha también que es muy simbólica en cuanto a lo que tiene que ver lo culinario, las comidas, una fecha de pastelitos, si se quiere decir, de locro, empanadas. Todo suma, todo suma y bueno, que la comida sea pretexto para hablar de estos temas. Muy bien, Ricardo, te agradecemos mucho por tu palabra y bueno, si querés te dejo el micrófono abierto para que hagas tu invitación a la gente de Aldao y sus alrededores al acto de hoy de la escuela. Bueno, aprovechar eso, que hoy a las 4 de la tarde, como se hacía antes, tradicionalmente, poder encontrarnos todos en la Escuela del Pueblo, una escuela que este año cumplió 115 años, o sea, una escuela muy importante, una historia muy linda, y bueno, esperarlos para a las 4 de la tarde para seguir construyendo entre todos esta tarea cotidiana. Muchas gracias, Ricardo. Gracias a ustedes. Bien, Karina, ahí pasaba la palabra de Ricardo Celaya, historiador aquí de la justamente comuna de Aldao. Nos está explicando un poco la historia de este 25 de mayo que vamos a celebrar mañana, que va a ser feriado nacional, y de paso también realizando una invitación a toda la gente de aquí, por qué no de sus alrededores, sobre el acto que van a estar haciendo hoy a las 16 horas en la escuela primaria. Bien, Joel, excelente, me encantó hacer historia y allí conocer todo lo que estuvo sucediendo ese 25 de mayo de esa forma tan linda, tan amena que lo cuenta Ricardo. Gracias, Joel. Un abrazo, chicos. Allí estábamos en la localidad de Aldao con el móvil de exteriores, claro, mañana 25 de mayo, feriado nacional, y queríamos contarte algo de historia en esta edición de Informe Regional.